El 24 de diciembre de 1968, mientras la mayoría del mundo preparaba cenas de Navidad, 3 hombres orbitaban la Luna a más de 300.000 kilómetros de la Tierra. Eran los astronautas del Apolo 8. Primera vez en la historia que un ser humano viajaba lo suficientemente lejos para ver el planeta entero de una vez. William Anders sostenía una cámara Hasselblad. Estaban fotografiando la superficie lunar, gris, monótona, sin vida, cuando la nave emergió desde el lado oscuro de la Luna y Anders levantó los ojos. Ahí estaba, la Tierra. No enorme, no imponente, no majestuosa, pequeña, flotando en una oscuridad tan densa que no tenía fondo ni paredes ni referencia. Una esfera celeste suspendida en el vacío más absoluto que se pueda imaginar. Anders disparó la cámara. La fotografía se llamaría después Earthrise, y mucha gente la describe como inspiradora, como hermosa, como histórica. Pero hay otro grupo de personas para quienes esa imagen no produce admiración, produce algo más parecido al miedo. Y si estás en ese segundo grupo, este video no va a decirte que te equivocas. Porque el miedo al espacio, la astrofobia, como se llama formalmente, no es irracional, no es exagerado, no es infantil. Es, probablemente, una de las respuestas emocionales más lógicas que un ser humano puede tener cuando mira hacia arriba y realmente entiende lo que está viendo. Vamos a recorrerlo juntos, de cerca, sin edulcorantes. Cuando eras pequeño, si alguien te mostraba una foto de Marte, probablemente sentías curiosidad, suelo rojizo, horizonte, cráteres, algo vagamente familiar, como si pudieras estar parado ahí con las botas puestas y no pasara nada raro. Pero hay una diferencia brutal entre ver la superficie de un planeta y verlo desde afuera. Cuando ves Marte desde el espacio, lo primero que desaparece es la sensación de que es un lugar, porque un lugar implica que puedes estar en él, que hay arriba y abajo, que hay horizonte y que si te cansas puedes sentarte. Marte visto desde el espacio no parece un lugar, parece un objeto, una esfera rojiza flotando en una nada negra y absoluta, suspendida sin apoyo, sin contexto, sin nada que justifique por qué está ahí y no en otro lado. Venus es peor, cubierto por capas de nubes amarillas y tóxicas que esconden una superficie donde llueve ácido sulfúrico y la temperatura supera los 450 grados centígrados. Desde fuera parece casi tranquilo, casi luminoso, un disco dorado en la oscuridad, pero lo que hay debajo de esa belleza visual es uno de los entornos más hostiles del sistema solar. Neptuno es azul, azul intenso, casi artificial, como si alguien lo hubiera pintado para que quedara bien en una fotografía. Pero ese azul existe a más de 4.000 millones de kilómetros del Sol, en un lugar donde la temperatura ronda los menos 200 grados y los vientos alcanzan los 2.100 kilómetros por hora. El azul más bonito del sistema solar es también uno de los lugares más inhabitables que existen. Y luego está Urano, inclinado, literalmente girado de lado, con su eje de rotación casi paralelo al plano orbital. Los científicos creen que hace miles de millones de años, algo lo golpeó con la fuerza suficiente para volcarlo. Una colisión de escala planetaria que cambió su eje para siempre. Y ahí sigue, girando tumbado, como si el universo lo hubiera dejado así sin molestarse en arreglarlo. El espacio no es un cielo nocturno ampliado, no es el techo estrellado que ves desde una playa en verano, es un vacío físico, real y hostil, sin aire, sin sonido, sin calor que te proteja. Solo radiación, frío extremo y distancias que no tienen traducción en ninguna unidad de medida que el cerebro humano pueda procesar de manera intuitiva. Y eso nos lleva al primer nivel del miedo, el tamaño. Hay algo en la mente humana que no está preparado para ciertos tipos de escala. Podemos entender que una montaña es grande, podemos imaginar el océano, podemos incluso hacernos una idea vaga de lo que significa un continente. Pero cuando la escala sobrepasa cierto umbral, el cerebro deja de procesar y empieza a fingir que procesa. Júpiter tiene una tormenta en su hemisferio sur. La conocemos como la Gran Mancha Roja y llevamos observándola desde el siglo XVII. 300 años lleva activa esa tormenta sin detenerse y mide aproximadamente 3 veces el diámetro de la Tierra. Una sola tormenta en un solo planeta, más grande que el mundo entero donde vivimos, funcionando sin interrupción desde antes de que existieran los Estados Unidos. Cuando intentas imaginar eso frente a ti, no en una foto, sino frente a ti, no produces admiración, produces algo más parecido a pánico, porque en el espacio todo es así.
Todo está diseñado a una escala que hace que lo humano desaparezca. Saturno tiene anillos que se extienden hasta 282.000 kilómetros desde su centro, pero tienen un grosor promedio de apenas 10 metros. Una estructura del tamaño de un sistema solar hecha de hielo y polvo que tiene el grosor de un edificio de 3 pisos. El universo construye cosas que no deberían tener sentido geométrico y las mantiene funcionando durante millones de años. Júpiter y Saturno ni siquiera tienen superficie sólida. Son gigantes de gas. Si pudieras volar hacia ellos en una nave, no habría un momento de impacto, no habría suelo donde aterrizar. Simplemente entrarías en la atmósfera y seguirías bajando. La presión aumentaría de manera exponencial, el calor también, y en algún punto, a una profundidad que los científicos no pueden medir con precisión porque ningún instrumento sobrevive lo suficiente, dejarías de existir como estructura coherente. La presión te convertiría en otra cosa. Cuando era niño, tenía pesadillas recurrentes, no con monstruos debajo de la cama, con caer hacia Júpiter. La imagen de esa esfera enorme acercándose sin que hubiera ningún suelo donde detenerse. La sensación de no tener apoyo, de no poder frenar, de que el planeta era tan grande que siempre iba a seguir ahí, sin importar cuánto cayeras. Es uno de los miedos más primitivos que existen. El miedo a no tener suelo. Y en el espacio, ese miedo es completamente pertinente. Pero si lo grande asusta, hay algo que asusta más: lo diminuto. En 1990, la NASA giró la cámara de la sonda Voyager 1, que llevaba ya 13 años viajando hacia los confines del sistema solar, y apuntó hacia atrás. La imagen que obtuvo se llama Pale Blue Dot, el punto azul pálido. En ella, a una distancia de 6.000 millones de kilómetros, la Tierra aparece como un fragmento de luz, menos de un píxel, un punto de polvo suspendido en un rayo de sol que atraviesa la lente de la cámara. Esos somos. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos destruido, todo lo que amamos y todo lo que tememos, cabe dentro de ese punto que casi no se ve. Y ese punto podría desaparecer en cualquier momento. No es una hipótesis dramática, es una probabilidad estadística. Una llamarada solar de la magnitud adecuada podría colapsar los sistemas eléctricos del planeta en horas. Un asteroide de tamaño suficiente, sin aviso previo, podría alterar las condiciones de vida en la superficie en cuestión de días. Una explosión de rayos gamma proveniente de una estrella masiva a relativamente poca distancia podría destruir la capa de ozono y exponer todo lo que vive aquí a niveles de radiación letales. El universo no ha garantizado nuestra supervivencia. Nuestra existencia no es una consecuencia necesaria de las leyes físicas. Es un accidente que lleva aproximadamente 3.800 millones de años funcionando, en un equilibrio que depende de variables que no controlamos. Eso es racional. Eso produce miedo porque debería producir miedo. Si el tamaño y la fragilidad no bastan, el universo tiene algo más en reserva. Lugares que contradicen directamente lo que el cerebro humano acepta como posible. HD 18973-3b es un planeta que orbita una estrella a unos 63 años luz de la Tierra. A simple vista, en las imágenes del telescopio, parece un planeta tranquilo de color azul intenso, casi bonito. Llueve vidrio. No es una metáfora. Las partículas de silicato en la atmósfera de ese planeta se solidifican y son arrastradas por vientos que superan los 8.000 kilómetros por hora en horizontal. Lluvia de cristal a velocidad supersónica. Si un ser humano pudiera aparecer instantáneamente en la superficie de ese planeta, no habría tiempo ni para comprender lo que está pasando. La muerte sería inmediata, violenta, y llegaría desde todos los lados a la vez. Pero ese no es el ejemplo más desconcertante. GJ 436 es un planeta con temperatura superficial que ronda los 440 grados centígrados. Orbita tan cerca de su estrella que, por cualquier cálculo intuitivo, debería ser vapor de agua y nada más. Sin embargo, en su interior hay hielo, agua en estado sólido mantenida así por la presión gravitatoria extrema. Las moléculas de agua están tan comprimidas que no pueden moverse aunque tengan toda la energía térmica necesaria para evaporarse. Hielo ardiendo. Esto no es ciencia ficción, es un planeta real, documentado, medido. El universo permite que existan estados de la materia que nuestra experiencia cotidiana descarta como imposibles, y los mantiene en equilibrio durante millones de años. Y si esto te parece extremo, considera lo siguiente. Hay planetas con masas 10 veces superiores a la de Júpiter.
Hay estrellas tan grandes que si las pusieras en el lugar del Sol, su superficie llegaría más allá de la órbita de Saturno. Y hay agujeros negros con masas que hacen que el cerebro simplemente se rinda. TON 618 es un agujero negro ultramasivo, ubicado a unos 10.400 millones de años luz de la Tierra. Su masa se estima en torno a 66.000 millones de masas solares. Escribe ese número, no para entenderlo, sino para reconocer que no puedes entenderlo. 66.000 millones de veces la masa del Sol. Nuestro Sol, que tiene un diámetro de 4 millones de kilómetros y en cuyo interior cabrían 3 millones de planetas del tamaño de la Tierra. Puedes repetir la cifra cuantas veces quieras, puedes hacer las multiplicaciones, puedes leer los comparativos, pero en algún punto el número deja de producir comprensión y empieza a producir una especie de mareo cognitivo. Tu cerebro procesa los símbolos, pero no puede construir la imagen. No existe en ningún rincón de la experiencia humana nada que te permita anclar esa escala a algo real. Y eso, que el universo contenga cosas que literalmente superan la capacidad de comprensión del cerebro más inteligente que haya existido, es un tipo de miedo diferente. No es miedo a morir, es miedo a enfrentarte a algo para lo que no estás equipado. Es el vértigo de mirar al abismo y descubrir que el abismo tiene dimensiones que no puedes medir con la mirada. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Y la Vía Láctea no es especial. Es una galaxia más entre lo que los astrónomos estiman que son cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable. Cada punto de luz en las fotografías más profundas del telescopio Hubble no es una estrella, es una galaxia completa. El universo observable tiene un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Y eso es solo lo que podemos ver. Lo que hay más allá del horizonte observable no lo sabemos. No sabemos si el concepto de más allá tiene sentido en ese contexto. Puede que el universo sea infinito, puede que no lo sea. En cualquier caso, la porción que tenemos al alcance es suficiente para hacer que cualquier cosa que hagamos, cualquier guerra que libremos, cualquier civilización que construyamos, quede reducida a un ruido imperceptible. Si el universo es tan inconmensurablemente vasto, si existen cientos de miles de millones de galaxias con planetas en condiciones potencialmente habitables, entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué no hemos escuchado a nadie? Esta es la paradoja de Fermi. En 1950, el físico Enrico Fermi planteó algo que lleva décadas sin tener respuesta satisfactoria. Dado el tamaño del universo, dado el número de estrellas, dado el tiempo que existe, la vida inteligente debería haber tenido tiempo más que suficiente para colonizar la galaxia entera varias veces. Y sin embargo, aquí estamos, en silencio. No hay señales de radio inequívocamente artificiales provenientes del espacio. No hay estructuras detectadas que no puedan explicarse por fenómenos naturales. No hay nada que diga, con certeza, que allá afuera hay alguien más. Hay tres posibilidades principales, y ninguna de ellas es reconfortante. La primera: estamos solos. Somos el único lugar en todo este universo donde la materia desarrolló la capacidad de mirarse a sí misma y preguntarse qué es. Todo esto, miles de millones de galaxias, miles de millones de años de evolución cósmica, para producir una sola civilización que dura unos pocos miles de años en un planeta que cabe en un píxel. Si eso es cierto, el peso existencial de esa soledad es difícil de sostener. La segunda: hay otros, pero las distancias son tan brutales que jamás podremos encontrarnos. Las civilizaciones nacen, se desarrollan, quizás duran millones de años y mueren sin haber cruzado nunca con otra. El universo sería un lugar lleno de vida que nunca se encuentra, porque los espacios entre mundos son más grandes que el tiempo que dura cualquier cosa. La tercera posibilidad es la más oscura. Existe algo, un filtro, una barrera, algo inherente al desarrollo de civilizaciones complejas, que hace que todas terminen antes de poder expandirse. Que la inteligencia, en cualquier forma que adopte, llegue inevitablemente a un punto donde se autodestruye, o donde el universo mismo la destruye, antes de que pueda cruzar la distancia necesaria para hacerse notar. Si ese filtro existe y está detrás de nosotros, somos afortunados. Si está delante de nosotros, es una noticia que no queremos recibir. Ambas opciones producen la misma sensación, que estamos solos en un sentido fundamental, ya sea porque no hay nadie más, ya sea porque el espacio entre todos los que podrían existir es infranqueable.
Pero si hay algo que concentra todos estos tipos de miedo en un solo punto, ese algo son los agujeros negros. No porque sean monstruos, no porque devoren galaxias en las películas de ciencia ficción, sino porque son la cosa más parecida que tenemos a un límite físico de la realidad. Un lugar donde las leyes de la física que conocemos, las que nos permiten predecir el movimiento de los planetas y calcular la trayectoria de las ondas, simplemente dejan de funcionar. Más allá del horizonte de suceso, el punto de no retorno, no sabemos qué pasa. Matemáticamente, las ecuaciones producen singularidades, divisiones por cero, infinitos, resultados que el universo no debería permitir. Y lo perturbador no es lo que sabemos que ocurre dentro, es que no lo sabemos. Sabemos que si cayeras en un agujero negro de masa estelar, uno pequeño en términos cósmicos, la diferencia gravitatoria entre tu cabeza y tus pies sería tan extrema que tu cuerpo se estiraría de manera vertical mientras se comprimía horizontalmente en un proceso que los físicos llaman espaguetización. Morirías antes de cruzar el horizonte. Literalmente serías estirado hasta convertirte en un hilo de materia. Pero si cayeras en un agujero negro supermasivo, uno del tamaño de los que habitan en el centro de las galaxias, la curvatura en el horizonte de suceso sería tan gradual que tu cuerpo no notaría nada especial al cruzarlo. Seguirías vivo, seguirías consciente, cruzarías ese umbral sin ninguna señal que te avisara que ya no hay vuelta atrás. Y entonces caerías en oscuridad completa, sin referencias, sin horizonte, sin nada que indicara que el tiempo sigue pasando de manera normal, porque no lo haría. Debido a la dilatación temporal relativista, mientras tú caes durante lo que serían horas subjetivas para ti, el universo exterior avanzaría a una velocidad que se incrementaría exponencialmente. Las estrellas envejecerían, las galaxias colisionarían, la expansión del universo continuaría hacia su destino final. Miles de millones de años pasarían afuera mientras tú seguís en ese descenso oscuro, sin suelo, sin salida, sin posibilidad de comunicarte con nada. La idea de que alguien podría experimentar el fin del universo en lo que subjetivamente serían unas horas no produce admiración. Produce el tipo de vértigo que hace que la mente quiera cerrar ese pensamiento lo antes posible. Los agujeros negros no asustan por su tamaño, asustan porque son el único lugar que conocemos donde la física admite su propia ignorancia. El espacio no es una maravilla a la que no pertenecemos. Es un entorno que activamente nos rechaza. No necesitas caer en un agujero negro para morir en el espacio. Basta con estar en él, sin traje, sin protección, sin nada que te aísle del vacío. La muerte llegaría en cuestión de minutos. La descompresión en el vacío no es como en las películas. No explotas. El oxígeno en la sangre empieza a producir burbujas, los tejidos se dañan y en unos 15 segundos perdes el conocimiento. Después de eso es solo cuestión de tiempo. Si gritaras en el espacio, el universo no escucharía. No porque no le importe, sino porque en el vacío no hay medio que transmita el sonido. Sin moléculas no hay vibración. Sin vibración no hay onda sonora. El grito existiría en tus cuerdas vocales y moriría ahí. Y quizás esa sea la imagen más precisa de lo que es el espacio para nosotros. Un lugar donde nuestras voces no alcanzan. Un entorno tan indiferente que ni siquiera puede ser cruel. La crueldad requiere intención. El universo no tiene intención. Simplemente es lo que es, y lo que es no tiene en cuenta nuestra existencia en ninguno de sus cálculos. Y aún así, en 1977, en medio de la Guerra Fría, mientras el mundo estaba dividido y nadie estaba muy seguro de cuánto tiempo duraría la civilización humana, la NASA lanzó dos sondas, Voyager 1 y Voyager 2. Hoy, Voyager 1 es el objeto creado por seres humanos más distante de la Tierra. Ha cruzado la heliopausa, el límite donde el viento solar pierde su influencia y comienza el espacio interestelar. Pero incluso así, según las estimaciones más conservadoras, tardará entre 14.000 y 28.000 años en salir definitivamente de la nube de Oort, la región exterior de nuestro sistema solar. No ha salido todavía de casa, y ya es lo más lejos que hemos llegado. Dentro de esa sonda hay algo que la convierte en uno de los objetos más extrañamente hermosos y extrañamente tristes que la humanidad ha construido. Un disco de oro, el Golden Record. En él hay 116 fotografías seleccionadas para representar la vida en la Tierra. Anatomía humana, matemáticas, geografía, comida, arquitectura, gente de distintas culturas en distintos momentos de la historia.
Hay sonidos, el viento, la lluvia, las olas del mar, el sonido de una ballena, el llanto de un bebé, el sonido de un tren, pasos en la nieve. Hay música de distintas culturas de distintos continentes. Hay saludos en 55 idiomas distintos. Y hay un mensaje del entonces presidente Jimmy Carter que dice: en esencia, venimos de un lugar pequeño y lejano. Aquí hay todo lo que somos. Intentamos llegar a tu tiempo para vivir en él. Es un mensaje en una botella lanzado al océano más grande que existe. Sin dirección, sin destinatario, sin garantía de que alguien lo encuentre. Sin garantía de que si lo encuentra, pueda abrirlo. Sin garantía de que, si puede abrirlo, entienda algo de lo que hay dentro. La Voyager lleva ya casi 50 años viajando. En ese tiempo los seres humanos que la construyeron han muerto. Los que la concibieron han muerto. Las civilizaciones que financiaron el proyecto han cambiado irreconociblemente y la sonda sigue ahí, moviéndose a unos 17 kilómetros por segundo a través de un vacío donde no hay nada que la detenga y tampoco nada que la guíe hacia ninguna parte. Si eso no es inquietante, no sé qué lo es. Y si eso no es también, al mismo tiempo, algo profundamente admirable, tampoco sé qué lo es. ¿Estamos solos? Es la pregunta que el universo no responde. Y la ausencia de respuesta, después de décadas de intentar escuchar, es la respuesta más inquietante posible. Si estamos solos, entonces, en toda esta inmensidad, oscura y silenciosa, no hay nadie más preguntándose qué son esas luces que brillan por la noche. Todo este espectáculo cósmico, toda esta escala insondable, toda esta complejidad que llevó miles de millones de años construirse, existe sin otro testigo que nosotros. Si no estamos solos, las distancias hacen que estarlo sea funcionalmente idéntico. Puede que en este momento, en alguna estrella a 500 años luz de aquí, haya una civilización transmitiendo señales de radio hacia el espacio. Esas señales llegarán aquí en 500 años. Nuestra respuesta tardará otros 500 en llegar. 1000 años de intercambio para una sola pregunta y su respuesta. Y eso, a escala cósmica, es estar al lado. Las dos respuestas son perturbadoras. Las dos llegan al mismo resultado práctico. El espacio nos supera. Y aquí es donde todo se invierte. Porque si analizas con frialdad la situación, el miedo al espacio no es una debilidad, es la respuesta correcta. Es la señal de que tu cerebro está evaluando el entorno con precisión. El universo es hostil, es inmenso, es indiferente. No estamos hechos para él. Nuestros cuerpos necesitan una presión específica, una temperatura específica, una composición atmosférica específica, y fuera de esa burbuja extraordinariamente delgada que es la superficie de este planeta, dejamos de funcionar en cuestión de minutos. Saber eso y seguir mirando hacia arriba no es valentía sin sentido, es algo más extraño. El telescopio espacial James Webb captó hace poco una imagen que causó perplejidad. En el fondo del espacio profundo, entre galaxias distantes y nebulosas en formación, flotaba algo que se parecía a un signo de interrogación. Los astrónomos explicaron que era probablemente una galaxia distante deformada por lentes gravitacionales, pero el símbolo, accidental o no, es perfecto. El universo tiene forma de pregunta, y nosotros somos la especie que decidió que era una buena idea intentar responderla. La astrofobia no es simplemente terror, es vértigo existencial, es mirar una fotografía como Earthrise y sentir que algo dentro de vos se encoge. Esa esfera pequeña, azul, sola en el negro absoluto, representa fragilidad, pero también representa algo más. Hasta donde sabemos, y hemos mirado bastante, la Tierra es el único lugar en el universo donde la materia desarrolló la capacidad de observarse a sí misma, donde los átomos se organizaron de manera suficientemente compleja como para generar conciencia, donde algo pudo levantar los ojos hacia el cielo, reconocer las estrellas y preguntarse qué son. Eso no quita el miedo, pero sí cambia lo que el miedo significa. Tal vez nunca colonizaremos otra estrella. Tal vez la paradoja de Fermi nunca tenga respuesta satisfactoria. Tal vez la Voyager viaje durante miles de millones de años sin que nadie encuentre el disco dorado, sin que nadie escuche los saludos en 55 idiomas flotando en el vacío interestelar. Pero el simple hecho de haberlo intentado ya dice algo. El hecho de que, ante un universo que no sabe que existimos y no le importa que existamos, hayamos decidido enviar un mensaje de todas formas, dice algo sobre qué tipo de cosa es la conciencia humana. El miedo al espacio no va a desaparecer. Probablemente no debería.
Es la señal correcta frente a la escala correcta. Es lo que te recuerda que estás ante algo más grande que todo lo que puedas imaginar. Y al mismo tiempo es el motor, porque la alternativa al miedo no es la indiferencia. La alternativa al miedo es la fascinación. Y las dos, extrañamente, producen el mismo resultado: seguir mirando hacia arriba, en algún lugar, a una distancia que ninguna unidad humana puede expresar de manera útil. Puede que haya algo esperando ser descubierto, o puede que no haya nada. En cualquiera de los dos casos, el universo sigue ahí, oscuro, silencioso, inmenso, y nosotros seguimos mirándolo.